Entremos en materia, hablemos de las finanzas en tiempos de crisis. Vamos a dividir nuestra presentación en tres grandes áreas o tres grandes bloques. El primero de ellos vamos a hablar de una situación inédita, nueva o desconocida. Nuestro segundo bloque va a ser cómo controlar nuestros gastos. Eso es esencial como estrategia financiera en tiempos de crisis. Y nuestro último bloque, o nuestra última parte, vamos a hablar de cómo aprender a ser productivos en medio de todo y especialmente cómo ser productivos en casa, porque no hay finanzas equilibradas si no hay cómo generar el ingreso. Bien, vamos entonces con nuestra primera parte, nuestro primer tema del seminario o conferencia virtual, finanzas en tiempos de crisis. Hablemos los primeros momentos del tema una situación desconocida. Les quiero decir que en todos estos años de vida que tengo, nunca antes había estado en una situación como esta. Nunca había pasado por una situación así, de un confinamiento, una pandemia, una enfermedad de cobertura universal. Nunca, creo, habíamos vivido esto. Sí habíamos escuchado de este tipo de situaciones, pero teníamos la idea que esto era algo de la Edad Media, cuando habían las famosas plagas o las pestes que que causaban tantos problemas a la gente de entonces, pero nunca nos imaginamos que esto nos fuera a tocar a nosotros. Nos agarró, creo, de sorpresa. Esto es algo no visto antes ni previsto. Nos ha sorprendido y creo que nos ha agarrado, se los digo sinceramente, a la gran mayoría de nosotros nos agarró impreparados. Esto de que nos digan no puedes ir a trabajar, no puedes ir a producir, tienes que quedarte forzosamente en casa por razones de salud pública como una obligación que entendemos desde luego y que debemos respaldar, por supuesto que sí. Esto es un asunto delicado, serio, pero ha suscitado una gran crisis, y una gran crisis no solo de salud pública, sino es también una gran crisis financiera. Y la pregunta que muchas personas están haciéndonos es ¿y qué hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos económica, financieramente ante esta situación? Pues bueno, es de lo que vamos a conversar. Vamos a dar algunas ideas y algunos conceptos quizás muy generales, muy básicos, pero muy sustanciosos, muy prácticos y espero muy útiles para todos los que están siguiendo esta conferencia. Una vez más, muchas gracias a todos por el interés y por estar presentes, y un abrazo, un saludo grande para todos mis queridos amigos. Repito, imposible enumerarlos a todos, pero me siento muy feliz de poderles colaborar, de poderles servir de esta manera, de algún modo. Estamos para eso. Bien, en medio de esta crisis me ha surgido una idea, y es que esos consejos de siempre se nos volvieron clave. ¿A qué me refiero con esos consejos financieros de siempre? Siempre escuchamos decir a las personas que no tengas deudas, no te endeudes, haz ahorros, ten provisiones, y esto lo hemos venido oyendo, yo diría, por décadas, pero siempre pensábamos, bueno, está bien, quizás eso fue la filosofía de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que ellos ahorraban, que ellos eran previsivos, que ellos tenían un fondo para cualquier eventualidad, que ellos no hacían deudas. Y pues la verdad que nos atrapó de alguna manera este estilo de vida, y por eso hablo de la impreparación para estos tiempos. Y entonces han tomado una gran validez esos consejos, y esto es quizás lo que tenemos que hacer ahora, darle valor a esos consejos, ahorrar, ser previsivos, tener un fondo de previsión. Algunos dirán, pero Pedro, ya eso no se puede. Bueno, déjenme nada más recordarles estas cosas tan valiosas que siempre nos dijeron, que no les pusimos atención y que ahora se nos volvieron esenciales. ¿Quiénes son los que de algún modo están sobrellevando mejor esta situación? Pues obviamente los dueños de empresas esenciales que siguen operando, inclusive ganando mucho más dinero, los empleados de las empresas esenciales, con algunas excepciones, por supuesto, no es algo general, pero pues conservan su empleo, y si tú estás conservando tu empleo, tu ingreso, considérate privilegiado y considérate muy, muy bendecido. Pero el resto, y ahí me incluyo, pues nuestros ingresos, nuestra actividad cesó y se han reducido a su mínima expresión nuestros ingresos. Entonces, por eso el clamor y la pregunta de muchos, ¿qué hacer? ¿Cómo manejo mis finanzas en estos tiempos de crisis? Bueno, creo que la gran lección que debemos sacar es que nunca debemos tomar livianamente ninguna advertencia. Si hubiéramos escuchado las advertencias,
tal vez estaríamos mejor preparados. Y por eso decía, los que probablemente la están llevando mejor en estos momentos fueron los previsivos, los que tienen sus fondos de previsión, tienen recursos, se pueden mantener por algunas semanas, quizás por algunos meses, no sabemos cuánto tiempo. Los que no tienen deudas, pues ustedes dirán, pero es que es imposible en estos tiempos no tener deudas. Pero bueno, es un consejo que nos daban y quizás no lo tomamos tan en serio, insisto en esto, y ahora pues se volvió muy, muy importante. Pues bien, esta es una situación nueva y tenemos que afrontarla y saberla afrontar. Quiero decirles que no todos los cambios ni las situaciones son necesariamente negativas, ni son necesariamente malas. En este momento estoy viendo videos y leyendo noticias de muchos lugares que nos están diciendo que en este momento ha habido una gran renovación del planeta Tierra. Qué interesante, que se está limpiando el aire, que se están limpiando los océanos, que se está limpiando el agua. Estaba leyendo unas noticias de la India que les tomó una generación entera poder contemplar de nuevo los Himalayas, esos montes preciosos de más de 5, 6, 7 mil metros de altura. Recordemos que el Everest, de hecho, tiene 8.300 y algo metros de altura, y desde muchas ciudades nunca se habían vuelto a ver porque estaba la atmósfera sucia, porque había contaminación, y ahora están en las azoteas fotografiando, perplejos, mirando esa belleza de los paisajes, paradójicamente gracias a este confinamiento. También he estado mirando noticias de animales que andan circulando por las ciudades. He estado viendo la noticia, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, de donde soy yo, que hacía muchos años, tal vez desde la década de los 30, los bogotanos no podían mirar las cordilleras y los nevados de la cordillera central, como el nevado del Tolima o el nevado del Ruiz, y que ahora los pueden ver con la simple vista. Imagínense, hace tantos años no se podía mirar eso. Estaba viendo también videos de cómo hay delfines en Venecia, volvieron los cisnes. Bueno, es lindo lo que estamos presenciando, y eso me hace pensar que esta crisis también es una renovación, un cambio, una reinvención. Si la naturaleza se está limpiando, yo lo quiero tomar también así, nuestra alma también se debe limpiar, y esto pues debe ser esencialmente una experiencia espiritual. ¿Y cuál es el libro espiritual por excelencia? Desde luego, la historia sagrada. Es importante en estos días volver a esos conceptos tan básicos, tan esenciales. Son la mejor estrategia en tiempos de crisis. Elevar nuestros ojos hacia el infinito y buscar ese reencuentro con Dios. Eso es tal vez lo primordial, lo básico, lo esencial. Y dicho sea de paso, la historia sagrada no es solamente un libro espiritual en este proceso de renovación que estamos diciendo, de grandes cambios. La historia sagrada, es sorprendente, está llena de citas y referencias que tienen que ver con finanzas, que tienen que ver con economía y que tienen que ver con dinero. Yo quedé sorprendido en medio de esta investigación. Dicen los expertos, los teólogos, yo no soy teólogo, no soy pastor, soy simplemente un investigador, pero me gustan estos temas y aprendo mucho de ellos, y encontré que han visto o han calculado que hay más de 1.600 referencias acerca de dinero, negocios, economía en la Biblia. Se habla más de dinero incluso que de lo esencial que es el amor. Y no porque en la Biblia el dinero sea más importante que el amor, sino simplemente, dicen los teólogos, por la grande importancia que tiene este tema en nuestras vidas. Y en su infinito amor, es evidente, Dios hizo una gran provisión de consejos financieros. Esos consejos de ser previsivo, ahorra, no tengas deudas, págale a todos lo que les debas, no le debas a nadie nada. Que repito, si hubiéramos hecho caso de esos consejos hace algunos días atrás, ahora la estaríamos llevando quizás más favorablemente en medio de esto. Y eso es una gran lección. Vuelvo a insistir en esto. Tomémonos muy en serio los grandes consejos que siempre se nos han dado, pero lamentablemente que a veces solo los aprendemos cuando estamos así en medio de una crisis. No se puede enfrentar una situación de crisis si estamos desmoralizados, acongojados, estresados, tristes. Es muy importante que sepamos que siempre debemos enfrentar los retos y los desafíos con una tremenda motivación, con muchísimo ánimo, con mucha fe, otro valor espiritual,
y con mucha esperanza. Tenemos que proyectarnos por encima o más allá de estas mismas circunstancias si queremos sobrevivir no solo financieramente, que es nuestro tema en esta conferencia virtual, sino en cualquier otro aspecto. Y es una vez más una razón para estar cerca de lo espiritual, cerca de Dios, en contacto con Él. Yo recuerdo cuando yo presté mi servicio militar, los oficiales nos decían, es importante tener en alto la moral alta de la tropa es lo esencial. Y quisiera recordarles a todos ese concepto tan importante. Queremos triunfar, queremos manejar financieramente esta crisis, la moral en alto. Tenemos que manejar ese ánimo, ese entusiasmo, esa motivación. Los empresarios, los emprendedores, y ahora sí que es importante eso, y luego les hablaré de ese punto también. Sabemos que la motivación, que el entusiasmo es el combustible, es la base, es la clave de todo. En otros videos que he publicado les he comentado, y por eso no voy a ahondar en eso, la importancia de pensar correctamente, de elevar nuestro espíritu y poder sortear estos episodios. En síntesis de esta primera parte, podemos decir que esta es una situación nueva que nos supone una tremenda crisis, que nos redujo nuestros ingresos, pero que también es una gran renovación y que sin ninguna duda, si llenamos nuestra alma de fe, de esperanza y nos podemos tomar de esos valores esenciales de naturaleza espiritual, vamos a salir adelante. Muy bien, vamos con nuestra segunda parte. En esta segunda parte quiero que hablemos, y ya entrando más en detalle en materia, lo que es el manejo financiero de nuestros gastos. Si es posible, pueden tomar algunas notas y recordar algunos conceptos importantes, algunos conceptos esenciales. ¿Cómo manejar nuestras finanzas? ¿Qué hacer con el dinero en estos tiempos de crisis? Bueno, vamos con un fundamento financiero. El éxito y el equilibrio financiero es hacer que nuestros ingresos sean siempre más altos y grandes que nuestros egresos o nuestros gastos. Es algo muy obvio. Cuando tenemos ingresos superiores a los gastos, podemos acumular ahorros y tener equilibrio, solvencia financiera. Pero si nuestros egresos o gastos llegaran a ser más grandes que nuestros ingresos, ya no tenemos ahorros, ahora tenemos deudas. Y cuando hay deudas a largo plazo, tenemos problemas y tenemos dificultades. Y pues lamentablemente lo que está pasando en esta crisis es que a nosotros, eso me incluye a mí, nuestros ingresos se nos cayeron y nuestros gastos seguramente siguen similares. ¿Y cómo equilibrar entonces esa balanza? Pues aquí hay alguna serie de ideas que los expertos en finanzas nos vienen diciendo y pongámosles mucha atención. Si nuestros ingresos se redujeron, es inevitable. Tenemos que reducir nuestros egresos. Mucha disciplina financiera, mucho control presupuestal. Yo sé que esto no nos gusta, a nadie nos gusta que nos digan, mira, para de hacer esos gastos, pero nos tocó entrar en algo, esto parece un poquito dramático, pero es mi deber decírselos. Tenemos que entrar en una especie de economía de guerra en los hogares. Ustedes saben que la economía de guerra es de restricciones, de cuidado, de controles. Entonces los expertos en finanzas nos dan un primer consejo, nos dicen, no te gastes sino estrictamente lo indispensable. Cuida el bolsillo como quizás nunca antes lo habías hecho en tu vida. Tienes que hacer unos presupuestos, sentarte y elaborar una lista de lo que puedes gastar. Ojalá podamos reducir nuestros gastos a su más mínima expresión. Y no es una exageración cuando hablamos de apagar la bombilla eléctrica que no se requiere, apagar el televisor que nadie está observando, cerrar el grifo del agua si no la estamos requiriendo, ser eficientes en cosas tan simples como el lavado de los platos. O sea, nos toca esa economía de guerra. Y bueno, pues eso es parte de estos grandes cambios y de estas circunstancias que hoy día pues, nos está obligando esta crisis. Un segundo consejo interesante que nos dicen los expertos es aprender a vivir con contentamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que ser conformes con lo que tenemos y dejarnos de tantas ilusiones. La sociedad de consumo nos inculca constantemente mantener muchas ilusiones, pero pues esto se acabó, tenemos que adaptarnos y dejar de competir entre nosotros, porque andamos en eso, a veces compitiendo, que el carro más nuevo, que el reloj más fino, que la ropa de diseñador más elegante. Creo que todo eso se acabó. De hecho, no hay centros comerciales, no hay tiendas, no hay turismo, no hay restaurantes, no hay entretenimiento, salvo el virtual, es decir, no hay estadios, no hay muchas cosas. Pero ojo, porque si hay tiempo, si hay familia,
sí hay reflexión, sí hay sensibilidad, sí hay y debe haber solidaridad, sí hay gozo, sí hay deleite, sí hay oración. Así que esto es un cambio, un replanteamiento. Pensemos, ninguna ventaja financiera o ninguna ventaja económica realmente vale la pena si no podemos contar con lo esencial. Y lo esencial es la vida, el amor, la fe, la libertad, la salud, la familia, la esperanza. El otro día fui a hacer una diligencia de abastecimiento a mi casa y tuve que usar el vehículo. Me encontré con algo sorprendente. El galón de gasolina aquí en Houston, Texas, desde donde estoy transmitiendo, $1.28. Me sorprendí, wow, nunca en tantos años que llevo viviendo aquí había pagado tan barato por el galón de gasolina. Pero pensé, qué ironía, es barato el galón de gasolina, pero no hay a dónde ir porque no se puede. Y reflexioné, no vale la pena ninguna ventaja económica si no podemos contar con lo esencial. Así que es muy importante esto de disfrutar lo básico de la vida, el contentamiento. Un tercer consejo financiero es mantener al día nuestras obligaciones. Si no necesitamos hacer uso de los créditos, olvidémonos de ellos. Inclusive hay algo que ha pasado en muchos lugares, en muchos países, aquí en Estados Unidos, pero sé que en general en el mundo los bancos han ofrecido alivios económicos. Te digo algo, si no perdiste tus ingresos, si aún conservas tu trabajo desde casa o tu oficio todavía funciona y puedes pagar, no eches mano de estos alivios financieros. Muchas personas piensan que eso es como que les están condonando la deuda, no hay tal, les están posponiendo la deuda y la van a tener que pagar tarde o temprano. Y lo que están haciendo los bancos es que están agarrando ese monto de los meses que están supuestamente aliviando y lo están llevando al final de la deuda y sumándolo al capital, al principal, como decimos aquí en Estados Unidos. Eso obviamente causa más intereses y alarga la deuda. Así que si no necesitas de estos alivios, pues no los utilices. Un siguiente consejo es no te financies más con créditos. Nada de esto de los retiros de anticipos con la tarjeta de crédito. No abramos más huecos. No nos metamos en más compromisos. Vivamos con lo justo, con lo necesario. Algunas personas me dicen, pero es que Pedro, no tengo otra alternativa. Bueno, si es el caso, pues ni modo. Pero si te es posible, no trates de financiarte con más asuntos financieros. No te metas en más compromisos. Hay un estudio del sector bancario que hace unos días estaba revisando y me dejó impresionado. Nosotros somos dados a la deuda de consumo y eso es una deuda muy peligrosa porque esa es la deuda que agota completamente nuestra capacidad económica. El estudio dice que el 70% del endeudamiento de las familias, los hogares y los individuos es para deudas de consumo. Deuda de consumo quiere decir que el dinero se va y lo despedimos para siempre. Hay que evitar esas deudas de consumo. Los expertos en finanzas siempre nos advirtieron, si vas a hacer una deuda, sea una deuda de inversión, una deuda que te cree activos, o sea, cosas que te permitan que el dinero regrese a ti. Si te endeudas para una herramienta de trabajo, si te endeudas para un ensanche en tu negocio, si te endeudas para un bien que requieres para producir más dinero, si te endeudas para comprar un departamento y entregárselo a unos inquilinos y ellos te pagan por un arrendamiento. Fíjate que un activo es algo que te pone dinero en el bolsillo y una deuda para generar activo está correcta. Pero una deuda de consumo es una deuda que crea pasivos, o sea, lo contrario. Un pasivo es lo que te saca el dinero del bolsillo. O sea que nos estamos endeudando para peor. Nos estamos endeudando para encarecer los bienes y para conseguir que los pasivos nos sigan drenando, sacando el dinero de nuestros bolsillos. Por eso este estudio es tan preocupante. El 70% del endeudamiento, dice este estudio del sector bancario, es para consumo. Y lo más triste, el 30% restante en términos generales es para deuda hipotecaria, lo que aquí en Estados Unidos llamamos el mortgage. O sea, estamos literalmente viviendo para ir drenando nuestra economía. No hay un criterio de inversión, no lo hubo. Y estas crisis desnudan esta situación. Esto nos enseña que hacia el futuro nosotros no deberíamos seguir en este mismo juego. No deberíamos endeudarnos para crearnos pasivos económicos. Si nos vamos a endeudar alguna vez en el futuro y vamos a considerar eso, sea solo para crearnos activos. Recuérdense, el activo es lo que pone dinero en tu bolsillo, le llaman deuda de inversión.
No hay entonces prácticamente endeudamiento de inversión, o sea, lo que hay es problemática. Todo se volvió consumo y creo ese fue el error. Por eso en estos días y en estos tiempos, manejar la crisis con más endeudamiento sería un error, salvo que sea absolutamente indispensable. Un siguiente consejo financiero es mantenernos siempre dentro de una disciplina presupuestal. Manejarnos con esto que llamamos una economía de guerra. Adaptarnos a este estilo nuevo de vivir con ciertas restricciones, sin competencia y de muchísima unidad. Muy bien, con esto terminamos nuestra segunda parte. Vamos con la tercera y última parte de nuestra conferencia virtual, Finanzas en tiempos de crisis. En el tema anterior di algunas ideas de expertos en finanzas de cómo controlar los gastos, los egresos y cómo reducirlos a su más mínima expresión. Y podríamos sintetizar diciendo que todo esto consiste en reducir a su más mínima expresión los gastos y el uso de las tarjetas de crédito a cero, no usarlas hasta donde sea posible. Pero no hemos hablado de cómo ser productivos. Y recordemos que las finanzas deben equilibrarse mejorando el ingreso y reduciendo el gasto para que esa diferencia se consolide en ahorros. Ese es el secreto de la solvencia financiera. Hablemos entonces unos instantes también sobre cómo generar los ingresos. Las finanzas equilibradas suponen la generación de ingresos. ¿Pero cómo? Si nos tienen confinados, si nos tienen en casa, no podemos salir, me dicen muchas personas. Es verdad, pero estamos observando una migración económica hacia lo que se llamaría la economía digital. Tal vez ahí tenemos muchísima impreparación. Me confieso con ustedes, para mí esto ha sido nuevo, estoy aprendiendo, estoy experimentando esto del Face en vivo, las redes sociales, pero ha sido una experiencia interesante, bonita. Yo estaba acostumbrado a mis viajes, los aviones, los hoteles, los auditorios, pero pues ha habido estos cambios y pues tenemos que desarrollar habilidades nuevas si queremos seguir siendo productivos. Empezó el trabajo desde casa, empezó el trabajo desde el hogar. No estábamos enseñados ni acostumbrados, pero nos tocó entrarle a las tecnologías, sobre todo las personas mayores. Tal vez las personas más jóvenes se les facilita más, pero igual es un desafío para todos. ¿Quiénes son las personas que en medio de las crisis salen adelante? Las personas creativas, las personas innovadoras, las personas emprendedoras. En una sola idea que me encanta, las personas capaces de reinventarse. Necesitamos reinventarnos. Hay muchos profesionales, hay muchos empleados que siguen trabajando desde sus hogares y sí podemos aprender a ser productivos desde el hogar. Ese es nuestro desafío. Volviendo a esto de los principios espirituales de la historia sagrada, ahí encontramos un montón de citas y de exhortaciones para ser diligentes, laboriosos, solícitos, previsivos y especialmente proyectarnos hacia el futuro. El manejo de esta crisis implica el desarrollo de nuevas habilidades y de nuevas oportunidades. Tenemos que estar atentos a esas nuevas oportunidades. Estoy estudiando mucho las mega tendencias de cambio y estoy encontrando que hay cosas que tenemos que estar alerta. ¿Cómo encontrar nuevas oportunidades? Un estudio de una firma investigadora llamada Ipsos dice que las tendencias de cambio económico, más permanencia en el hogar. ¿Qué oportunidad podríamos encontrar ahí? La gente está en los hogares. Más importancia a la salud durante esta pandemia y posterior a ella. Esperamos sea más pronto de lo que se supone. Hay que mirar qué oportunidades hay en cuanto a la salud. La gente le está dando importancia a la salud. Tendencia de cambio, la actividad online, ya la estábamos mencionando. ¿Qué oportunidades online podemos encontrar? Más entregas a domicilio por el distanciamiento social, que de hecho, dicen los expertos, va a seguir por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos entregar a domicilio? ¿Cómo podemos facilitarle al cliente el acceso a nuestros productos? ¿Y cómo hacemos presencia de nuestros productos y servicios en los medios digitales? Más medios de pago digitales, es decir, transferencias de dinero, consignaciones y depósitos a distancia. Tenemos que entrarle a todas esas tecnologías. De paso, estoy investigando las grandes megatendencias económicas globales y estoy llegando a unas conclusiones impresionantes. ¿Qué viene? ¿Qué viene para el futuro próximo? Próximamente espero poderles compartir mucho en ese sentido, porque van a venir grandes cambios económicos, el mundo va a tener una nueva composición,
Vamos a ver el surgimiento de un nuevo modelo de autoridad universal. Y bueno, será un tema para futuras presentaciones y futuras conferencias. Estaré preparándoles esa tremenda investigación muy interesante los años por venir. Bien, las empresas esenciales pues van a seguir creciendo y las empresas no esenciales van a tener que seguir esperando o de algún modo volverse esenciales. ¿Cómo es eso? Reinventándose, adaptándose y cambiando. Este es el tiempo para cambiar y para que ahora y mientras pasa esta crisis nos concentremos en este proceso de cambio, las empresas, los negocios, en tres grandes consejos que aquí les vamos a compartir. El primero, en mejorar nuestras relaciones con las personas, mejorar las relaciones con los clientes. Pongo el ejemplo de las aerolíneas, tienen sus aviones en tierra, pero en este momento están haciéndole mucho seguimiento a los pasajeros frecuentes. En estos días soy pasajero frecuente por mis viajes de una aerolínea aquí en Estados Unidos y me mandaron un mensaje bastante motivador. Me dijeron, sabemos que en este año no se va a poder volver a viajar y usted no pudo disfrutar nuestro nivel de viajero frecuente, por lo tanto le vamos a conservar su nivel por todo el año 2021 y usted va a ser nuestro viajero preferido hasta el año 2022. Yo dije, wow, qué interesante lo que es el mejoramiento de la percepción y de la imagen ante el cliente. Es importante si tienes un negocio, si eres un profesional, si tienes clientes, contactos, amigos, hazles las llamadas de cortesía, las llamadas amables, muestra otra faceta de tu vida, no solo sea negocios ni intercambios económicos, mostremos ese lado amable, ese lado sensible. Otro concepto importante es mejorar nuestra capacidad de servicio. Es bien importante que aprendamos a servir, que nos adaptemos y que aprovechemos estos cambios. En lo que a mí personalmente concierne, pues hoy en día he tenido que darle un giro grande a mi actividad. Repito, dejar los aviones, los hoteles, los auditorios y comenzar a trabajar a través de estos medios virtuales. Estoy haciendo muchas conferencias virtuales para organizaciones, empresas, para muchas compañías, para muchas familias. Estoy haciendo coaching y de paso, si alguna persona está interesada, pues ya sabe a quién contactar y qué medios seguir. Cerrando esta tercera y última parte, podríamos simplemente decir que este es un mundo que nos cambió y que este es un mundo que nos invita a desarrollar nuevas capacidades y nuevas habilidades. Bien, pues hemos presentado nuestra conferencia de manejo financiero en tiempos de crisis. Nuestro tema de hoy, en una primera parte, vimos que esta es una situación nueva que supone una renovación. En nuestra segunda parte vimos el control de los gastos, que se volvió un control extremo. Y vimos varios tips e ideas de qué hacer al respecto. Y finalizamos con nuestro tercer tema, que nos invita a aprender a ser productivos aún desde casa, ser emprendedores y ser renovadores. Bien, queridos amigos, simplemente quiero añadir que no perdamos la esperanza, que mantengamos viva nuestra fe, la moral en alto, como decíamos hace un rato atrás. Estos son tiempos para fomentar el amor, el gozo, no puede faltar el deleite de la vida. Ya vimos que hay más tiempo, más familia, más comunión y actividad en nuestros hogares y esto ha sido lindo. Recordemos un principio espiritual, insisto mucho en lo espiritual, el que llaman el fruto del Espíritu de Dios. El amor, seamos más amables, el gozo, aprendamos a ser más felices y busquemos lo que trae felicidad y la paz. Aprendamos a estar serenos y a estar tranquilos. Las crisis debemos enfrentarlas con la moral en alto. La fe, la esperanza se han vuelto primordiales. Tengamos hoy en día esa humildad de poder mirar hacia el cielo y procurar un encuentro especial con Dios. Quisiera despedirlos compartiéndoles un texto de mi libro favorito, precisamente la historia sagrada. Pablo, apóstol, en una epístola llamada Filipenses, escribió en el capítulo 4, versículo 4 en adelante, estas hermosas palabras que me gustaría que atesoraras en tu corazón, las conservaras contigo. Escribió San Pablo y recordemos que San Pablo sufrió mucho porque como apóstol era perseguido, torturado, encarcelado y en medio de las más crueles torturas y dificultades y crisis en su vida, inspirado por el Espíritu Santo,
escribió las palabras de motivación más profundas y alentadoras que podamos imaginar. ¡Qué contraste! Por eso son tan importantes estas palabras. Dice así: gócense en Dios siempre. De nuevo les digo, gócense. Su gentileza la conozcan todos los seres humanos, puesto que Dios, el Señor, está cerca. En el siguiente versículo, esto es muy lindo, añade este apóstol, dice: nada les produzca angustia, por nada nos afanemos y por nada sintamos estrés. Más bien, presentémosle a Dios con ruego y en oración nuestras necesidades, dándole gracias, dando gracias de antemano de la intervención divina. El siguiente versículo bello dice así: y entonces la paz de Dios, una clase de paz que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. Sí, es difícil entender que pueda haber paz en medio de una crisis, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí en esta bella carta de la historia sagrada se registra que entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y conservará sus pensamientos en la presencia divina de Cristo Jesús. Qué lindas palabras del apóstol San Pablo. Mantengamos esa paz y preparémonos para seguir enfrentando esta situación y confiemos con fe y esperanza que pasará, que saldremos victoriosos, que vendrán nuevas experiencias y que siempre estaremos ganando en contenido, en carácter y en mejoramiento. Gracias por acompañarme, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Felicidades a todos.